Plaza Podcast. Este 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha clave para visibilizar una enfermedad que, aunque representa solo el 3% de los tumores femeninos, es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico. En España se estima que en 2025 más de 3.700 mujeres serán diagnosticadas con esta patología y cerca de 300 casos se darán en la Comunidad Valenciana. Hablamos hoy con el doctor Ignacio Romero, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología, del IVO. Es uno de los centros pioneros en el abordaje integral de este tipo de tumores. Doctor Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Por qué el cáncer de ovario sigue siendo hoy uno de los grandes retos de la oncología? Bueno, tenemos la primera problema que tiene el cáncer de ovario es que el diagnóstico habitualmente se realiza cuando el tumor está ya extendido en la cavidad abdominal y esto hace que normalmente ya se considere en estadios avanzados. ¿Qué dificultades existen para detectarlo a tiempo? Bueno, los ovarios son un órgano móvil que está en la zona de la pelvis y las células que se originan en ese órgano lo primero que hacen es diseminar y hacer implantes en la cavidad abdominal en lo que se denomina el peritoneo. De forma que cuando el ovario en sí no da ninguna sintomatología y lo que ocurre es que los síntomas suelen presentarse por dolor abdominal, diarreas, distensión abdominal, gases y lo último que uno pensaría por frecuencia es que sea un tumor. Eso hace que el diagnóstico generalmente sea muy complejo y la paciente generalmente consulte a varios especialistas antes del diagnóstico definitivo. Y esto es habitual en todo el mundo, suele haber aproximadamente unos 4 o 5 meses desde la aparición de los síntomas hasta la detección. Nos habla precisamente de esa dificultad para detectarlo a tiempo. ¿Podemos señalar algunas señales de alerta para las mujeres que harían que tuvieran que acudir rápidamente a un especialista? Bueno, se suele presentar más en mujeres que ya han dejado de tener las reglas, es decir, en situación de menopausia. Entonces, cualquier alteración del sangrado vaginal que se produzca en esa situación o sangrados entre reglas en mujeres que aún las tienen también sería un motivo para acudir al especialista de ginecología. El resto de síntomas deben de ser muchas veces valorados por algún especialista que las pueda hacer la sospecha diagnóstica para poder evaluar por parte del ginecólogo, que generalmente con una ecografía es quien puede más fácilmente detectar este tipo de tumores. ¿Qué factores de riesgo están más relacionados con el desarrollo del cáncer de ovario? Los factores clásicos, es decir, la edad, es decir, la obesidad, y específicamente la ausencia de haber tenido hijos o el no haber dado de la lactancia son factores de riesgo que son necesarios pero no son causa única. Y luego a nivel de la población general. Y luego sabemos que existen unos factores de riesgo hereditarios, es decir, una carga familiar en algunas familias que a veces permite detectar alguna alteración genética que predisponga a este tipo de tumores. ¿Existen hoy en día estrategias eficaces de prevención o de detección precoz en mujeres con riesgo elevado? En riesgo muy elevado, como es la población portadora de mutaciones en BRCA1 o BRCA2, las estrategias de diagnóstico precoz no son muy eficaces, pero sí que existen, como son la ecografía y la utilización de algún parámetro analítico como el CA125, pero sí que existe y se recomienda la posibilidad de hacer unas cirugías preventivas o profilácticas, es decir, extirpar las trompas y los ovarios con el fin de prevenir este tipo de tumores. ¿Cómo ha cambiado el enfoque del tratamiento en los últimos años gracias a los avances en biología molecular? Bueno, yo creo que hay un primer avance que es importantísimo, forma parte del aprendizaje y la formación que han tenido los ginecólogos oncólogos en nuestro país, que cada vez es mejor y esto no suele ser habitual. Eso es el primer punto. El segundo punto a nivel de la biología molecular es que nos está permitiendo conocer mejor de las características de los tumores de ovario, esto es, saber
cuál va a ser desde el punto de vista de características moleculares el comportamiento del tumor, si puede ser más o menos agresivo, y eso nos permite también seleccionar hoy en día tratamientos un poquito más dirigidos o específicos en función de ese tipo de parámetros. ¿Qué papel juegan los inhibidores PARP en el tratamiento actual y qué resultados están ofreciendo? Pues precisamente estos son el grupo de fármacos que realmente han permitido cambiar la historia natural del cáncer de ovario en los últimos años, y eso es un avance desde el año 19 que se presentaron en la primera línea, es decir, cuando aparece el tumor de ovario, hasta hoy ya podemos utilizarlos de forma rutinaria en la primera línea después de la cirugía, después de la quimioterapia. Son fármacos orales que se mantienen de unos años, de 2 a 3 años, y permiten un control de la enfermedad más allá de los tratamientos que teníamos anteriormente. También se investigan nuevos tratamientos como los fármacos inteligentes y la inmunoterapia. ¿Qué expectativas hay con respecto a ellos? Bueno, uno de los más importantes que ya ha llegado y vamos a poder utilizarlo en muy poco tiempo es el uso de este tipo de fármacos que se llaman anticuerpos conjugados, que van unidos a la quimioterapia convencional, que permiten liberar dentro de la célula una cantidad de fármaco citotóxico o quimioterapia que es muchísimo más alta que lo haría cuando lo administramos por vía intravenosa convencional. Y este tipo de fármacos ya están estudiados y ya hay datos de ensayos muy potentes en el cáncer ovario en recaída. ¿Qué aporta el enfoque multidisciplinar del IVO al tratamiento del cáncer de ovario, doctor? Como hemos dicho, la base principal del tratamiento sigue siendo la cirugía, con lo cual tenemos que tomar unas decisiones en el momento del diagnóstico donde la enfermedad es avanzada, pero no es igual en cada uno de los casos, para saber si es conveniente empezar el tratamiento con cirugía, con quimioterapia, cuando viene cada uno de los puntos, también apoyarnos en la parte de patología y biología molecular para poder tomar estas decisiones, y no podemos hacer esto cada uno en nuestra consulta, sino que nos tenemos que reunir y comentar y revisar cada una de las situaciones para ver cuál es la mejor aproximación para cada una de las situaciones. ¿Cómo se coordina ese trabajo entre oncólogos médicos, ginecólogos, biólogos moleculares y otros especialistas en estos casos? Bueno, por suerte tenemos ya una tradición de trabajo conjunto que es muy fácil y muy ágil, porque todos tenemos en la misma misión el del tratamiento de los cánceres de forma integral, y tenemos también reuniones periódicas en lo que se llaman los comités de tumores ginecológicos, donde nos reunimos y revisamos cada uno de los aspectos de las situaciones de los casos para ver por dónde tenemos que empezar el tratamiento. Y aunque las herramientas puedan ser las mismas, es decir, cirugía, quimioterapia y patología, el orden por donde empezamos es muy importante, y ahí es donde podemos coordinar esto. ¿En qué líneas de investigación está trabajando actualmente el IVO en torno al cáncer de ovario? Bueno, principalmente estamos desarrollando ahora mismo una herramienta diagnóstica que nos permite subclasificar mejor este tipo de tumores de ovarios. El concepto se llama inestabilidad genómica. Ya estamos utilizándolo para poder tomar decisiones de tratamiento, también información pronóstica, y esa es la línea de trabajo principal en el cáncer de ovario que tenemos en este momento. Me gustaría terminar con un mensaje, doctor. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a las mujeres y a la sociedad en general con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario? Bueno, yo siempre pienso que cuando hablamos del Día del Cáncer de Ovario me gustaría que fuera el día contra el cáncer de ovario, porque ese es el concepto que todos manejamos en la cabeza. Eso es lo primero, y creo que tienen que saber que hay profesionales comprometidos con el trabajo y la aproximación y los mejores tratamientos en este tipo de tumores, y yo creo que en estos años se está viendo realmente un cambio en el comportamiento, en la historia natural de los tumores de ovario, y esto va a llegar y está llegando a las mujeres que lamentablemente desarrollan este tipo de tumores. Pues doctor Ignacio Romero, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología del IVO, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros, muchas gracias.